Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Enrique Cleman Jaramillo del Departamento de Morfología y hoy vamos a hablar del sistema límbico. Los objetivos de esta charla es describir las principales estructuras anatómicas del sistema límbico y describir las estructuras subcorticales del mismo sistema, el sistema límbico que tenemos en este lugar. El sistema límbico tiene varias funciones, entre ellos ya sabemos que son funciones para la memoria, funciones para emociones, así también como funciones para el control visceral que está ligado tanto a las emociones como a la memoria. Iniciaremos profundizando en la anatomía del lóbulo límbico. Este lóbulo límbico fue descrito por Paul Broca en 1878, que incluye las áreas anatómicas del área subcallosa, el giro del cíngulo, el istmo del giro del cíngulo, el uncus y la formación hipocampal. Iniciaremos nuestro estudio observando la anatomía del sistema nervioso central, retirando un hemisferio y haciendo un corte para ver la cara medial del cerebro. Observamos un corte sagital y la cara medial del prosencéfalo del cerebro, donde se observa el cuerpo calloso, su pico rostrum, su rodilla o genu, su cuerpo y su esplenio, y podemos observar estructuras del lóbulo límbico, las estructuras corticales, como son el área subcallosa, en esta porción, el giro del cíngulo, el istmo del giro del cíngulo, el giro parahipocampal, la amígdala y más profundamente observamos el hipocampo. El lóbulo límbico recibe su nombre dado por Paul Broca debido a que está en el límite o limbo entre los dos hemisferios cerebrales. La corteza límbica o lóbulo límbico tiene funciones muy complejas. Por ejemplo, la corteza límbica del giro del cíngulo que se encuentra rostral al cuerpo calloso o el área 24 de Brodmann se une a fibras corticonucleares y bajan al núcleo del facial, relacionándose estas fibras con las expresiones faciales que se dan de origen inconsciente durante ciertas emociones. Estas estructuras también tienen que ver con procesos de memoria, sobre todo la memoria declarativa a corto plazo. Es memoria procesal que uno puede recordar, lo que no es habilidad. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, tratando de recordar todas las estructuras que sabemos y que podemos recordar. Nos acercamos ahora a la parte más profunda de este lóbulo límbico, a la parte más ventral, donde encontraremos el giro del parahipocampo, el uncus, que en su profundidad está la amígdala, y el hipocampo. Para ver bien el hipocampo, haremos un corte coronal a este nivel. Observamos ahora por la parte superior el ventrículo temporal. Hacia la parte más rostral tenemos el polo del temporal, los giros. Esta porción es más lateral en la profundidad del surco silviano y esta porción es la más medial, donde observamos el giro del parahipocampo, el uncus, el asta temporal del ventrículo y el hipocampo. El hipocampo lleva así su nombre debido al pez, a que tiene forma de un caballito de mar, y esta es la imagen anatómica ya disecada. Si revisamos este hipocampo, vamos a hacer ahora un corte
en esta dirección a nivel del cuerpo para ver bien la estructura anatómica. Entonces, digamos que vamos a hacer un corte coronal y nos vamos a centrar en esta zona para ver justo estos giros donde está el hipocampo. Nuevamente vemos aquí el surco colateral y aquí vemos el giro del hipocampo, el parahipocampo y el uncus. Nos vamos a centrar en esta zona. Si hacemos un acercamiento en esta zona, veremos primero el giro del parahipocampo, posteriormente el hipocampo en su totalidad. Vamos a describir las partes de este hipocampo. Primero tenemos el subiculum, que es esta porción, y después el asta de Amón, que se divide en sectores, en cuernos amónicos, puesto que semejan un asta de carnero o la antigua deidad egipcia Amón. Entonces tenemos tres sectores, el sector 1, el 2 y el 3, y finalmente el giro dentado. Hacia la parte superior del giro dentado vemos esta porción de sustancia blanca que se proyecta hacia atrás, y aquí estamos observando el cuerpo coroides que está dentro del ventrículo. Entonces, si nosotros observamos aquí, este es el subiculum, aquí el asta de Amón, el hipocampo, y alcanzamos a ver una fina y delgada tela blanca, que es lo que estábamos viendo en esta porción, que recibe el nombre de alveus y que le da forma al piso del asta temporal. En esta es una sección a nivel del tercer ventrículo. Aquí vemos el tercer ventrículo, la adherencia intertalámica, y toda esta porción en gris representa el tercer ventrículo. Vemos aquí el quiasma óptico y los cuerpos mamilares. Aquí podemos ver el alveus o el giro, del parahipocampo, y esta porción es la porción del alveus, que se retiró el giro del parahipocampo. Todas estas fibras del alveus y del giro dentado convergen para formar esta estructura que recibe el nombre de fimbria, que se proyecta hacia atrás y se va a ir a formar esta estructura que recibe el nombre de fornix, que se va sobre el tálamo, que aquí se retiró, para formar esta estructura llamada fornix. Las partes posteriores corresponden a los llamados pilares del fornix, y que en la línea media, ya cuando están en la parte posterior del tálamo, se van a unir estos pilares formando la comisura hipocampal o comisura del fornix. Este fornix va a tener también un cuerpo y va a tener una porción anterior. Esta porción más anterior va a rodear el foramen de Monroe, que es el foramen o el agujero que comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo y pasa por delante. Estos son las columnas del fornix. Entonces, parte posterior, los pilares del fornix, parte el cuerpo y las columnas del fornix. El siguiente nivel estructural del sistema límbico es el subcortical. Entonces tenemos que ir más a profundidad, por lo que estas estructuras están en la cara más medial y profundos a estos giros. Por eso es que tenemos que volver a repasar esta vista medial nuevamente con el cuerpo calloso, pico, rostrum, genu o rodilla, cuerpo, esplenio y el área subcallosa, giro del cíngulo, porción anterior, porción retroesplénica, el istmo del giro del cíngulo y el giro parahipocampal hasta llegar al uncus. Estas estructuras subcorticales
está formado principalmente por núcleos profundos y fibras de asociación y fibras de proyección que conectan varios núcleos, tanto del telencéfalo como del diencéfalo, y núcleos en el tallo como medulares. Observamos una disección de fibras blancas de esta porción medial para ver estos núcleos más profundos. Se removió el cuerpo calloso. Aquí está nada más el esplenio, se cortó el cuerpo y el genu, y observamos aquí una estructura que conecta ambos lóbulos temporales y que pasa por la línea media, que son fascículos de fibras blancas que se denomina comisura anterior. Podemos observar aquí que la formación hipocampal junto con el alveus convergen en la fimbria, y esta fimbria va a formar los pilares del fornix, el cuerpo del fornix y las columnas. Y estas columnas, cuando llegan a la comisura anterior, van a tener dos vías, unas fibras precomisurales y unas fibras postcomisurales. Las fibras postcomisurales van a atravesar el hipotálamo para llegar al núcleo mamilar. Desde ahí, las fibras de los núcleos mamilares se van a proyectar hacia el tálamo, estableciendo este fascículo que es el mamilo talámico. Las fibras que llegan al tálamo se van a proyectar hacia adelante, saliendo del tálamo por el brazo anterior de la cápsula interna para volver hacia el óvulo, hacia el giro del cíngulo. Recordemos, aquí está el tálamo, se retiró, sin embargo aquí llegan, este es el giro del cíngulo, que aquí se retiró en este preparado. El giro del cíngulo contiene dentro de sí tractos de fibras, fascículos de fibras de asociación, que lo que van a hacer es van a viajar por toda la parte por toda la profundidad del cíngulo, y van a terminar en el giro del parahipocampo y para volver a entrar en el hipocampo. Este circuito fue descrito por James Papez y se centró mucho en el control de las emociones. Este circuito se creía que era más emocional, pero ahora se sabe que interviene más en procesos de memoria que en procesos emocionales. Sin embargo, son procesos emocionales que intervienen en el aprendizaje y la memoria. Por ejemplo, si ahorita nos está estimulando y estamos felices escuchando esta charla de neuroanatomía, este circuito ayuda a que esas emociones se hagan memoria declarativa y se hagan a largo plazo más fuertes estas sinapsis. Veremos ahora otro tipo de núcleos profundos. Vemos una vista inferior de un hemisferio izquierdo, aquí el mesencéfalo, el acueducto, el giro del parahipocampo y el uncus. A la derecha vemos el giro del parahipocampo con una disección de fibras blancas. Nos acercamos y lo que vemos son partes de fibras de asociación del cuerpo calloso, que esta precisamente se llama tapetum, y vemos la cola del núcleo caudado. Anterior al núcleo caudado vamos a ver un complejo de núcleos en forma de almendra, que es justamente dentro de este uncus, que se denomina amígdala. Kluver y Bucy estirparon esta porción medial del lóbulo temporal en Monus rhesus, y se dieron cuenta
entre varios síntomas como hiperoralidad, hiperfagia. También vieron que que perdían miedo a las serpientes. Entonces, este tipo de, de, de respuesta se originó muchos estudios donde eh, vinculan a la amígdala con procesos emocionales de ansiedad y angustia, así como de ira y enojo. Vemos nuevamente, entonces vemos que esta amígdala, que está relacionada con estos procesos de miedo y ansiedad, así como ira, va a tener proyecciones nerviosas hacia mismas estructuras del sistema límbico, o incluso estructuras de sistemas viscerales y otros sistemas dentro del cerebro. Estas vías que salen de la amígdala se dividen en dos porciones. La vía amígdalo-fuga ventral, que va a salir por detrás de la sustancia perforada anterior donde llegan las estrías olfatorias, y va a conectar la amígdala con el hipocampo y los núcleos septales y el núcleo accumbens. Y esta vía también recibe el nombre de banda diagonal de Broca, y la vía amígdalo-fuga dorsal o de estría terminal, que va a salir posterior en la parte dorsal de este complejo amigdalino, y va a seguir el núcleo caudado para llegar hasta la comisura anterior. Observamos un preparado en una vista lateral en donde se disecó de lateral a medial toda la sustancia para llegar hasta el núcleo caudado, desde superficial a profundo. Observamos el tronco cerebral, el tallo cerebral y el cerebelo disecado, y vemos todas estas estructuras disecadas hasta el núcleo caudado. Anterior a la cola del núcleo caudado observamos los núcleos de la amígdala. Como ya habíamos dicho, posterior a la amígdala sale este sistema de estría terminal que sigue a todo el núcleo caudado hasta llegar a la comisura anterior, aquí disecada. De ahí, estas fibras de la comisura anterior van a irse precomisurales para llegar al núcleo accumbens y poscomisurales para llegar al hipotálamo, que en este preparado se encuentra disecado. Por otro lado, también desde la amígdala podemos ver aquí la banda diagonal de Broca, que también va a conectar hacia adelante y por debajo de la comisura anterior al núcleo accumbens, y por detrás hacia el hipotálamo. Desde el hipotálamo se pasan lateral en el hipotálamo, pasan muchas fibras difusas que conectan muchas áreas del telencéfalo, formando este fascículo llamado fascículo telencefálico medial, que va a ir y va a bajar al tallo cerebral para conectar con diversos núcleos del tallo cerebral, núcleos sobre todo viscerales, lo que hace que estas respuestas, por ejemplo, ante el miedo, tengamos estas respuestas viscerales de taquicardia, de sudoración, o sea, ante el estrés o la angustia, ¿va? Finalmente, vamos a ver los núcleos septales y el núcleo accumbens. Estos núcleos se localizan en el área subcallosa. Para poder estudiarlos vamos a hacer un corte de manera coronal para poder observarlos. Vemos el corte coronal y vamos a ver esta porción de los núcleos, que es el área donde nos vamos a centrar.
Los núcleos septales son acúmulos de sustancia gris que se encuentran anteriores a la comisura anterior y están a los lados del septum pellucidum. Estos núcleos septales están asociados con emociones placenteras. El núcleo accumbens es más basal y también está relacionado con emociones placenteras, pero sobre todo de carácter adictivo. Para ver estas conexiones de los núcleos septales y del núcleo accumbens, vamos a ver estas conexiones que se proyectan tanto al diencéfalo como al tallo cerebral. Vamos a acercarnos a esta zona para describir estas conexiones. Vemos un acercamiento entonces del diencéfalo, de esta disección de fibras, y vamos a ver cómo desde los núcleos septales, pero también desde el hipotálamo, salen fibras que van a formar un fascículo que recibe el nombre de estría medular talámica, que se va a proyectar desde estos núcleos septales y del hipotálamo hacia otro núcleo que está en el epitálamo, que son el núcleo avenular. Desde este núcleo avenular va a salir otro fascículo que va a conectar este epitálamo con el mesencéfalo en el área tegmental ventral. Este fascículo recibe el nombre de fascículo retroflexo de Meynert, que conecta la vénula principalmente con el área ventral de Tsai o área tegmental ventral, que son un acúmulo de células dopaminérgicas y que conectan también estímulos desde el núcleo accumbens por medio del fascículo telencefálico medial que ya habíamos visto. Pero también viajan fibras desde el área tegmental ventral hacia otros sitios del sistema límbico, incluso al núcleo accumbens. Estas conexiones que se hacen entre los núcleos septales y el núcleo accumbens tienen que ver cómo estos estímulos pueden, como desde esta zona área tegmental ventral se proyectan fibras hacia otros sitios del lóbulo límbico y la corteza cerebral. Es como estos núcleos septales y núcleo accumbens pueden influir en los cambios de ánimo de un individuo. Bueno, y con esta frase de Ramón y Cajal terminamos este repaso del sistema límbico y espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.